Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Para este día sábado 16 de octubre vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada vez que escuchamos un fragmento del Evangelio o de cualquier otro libro de la Escritura, como lo hacemos en la celebración de la Santa Misa o en alguna liturgia de la palabra, es bueno que tengamos el conocimiento del contexto de esto que acabamos de escuchar, es decir, que sepamos lo que se ha leído antes y lo que sigue después al texto, para que podamos comprender las circunstancias y por qué Jesús dice las palabras que pronuncia. Y eso es lo que debemos hacer con este texto también. Recordemos que en los capítulos precedentes de este Evangelio de San Lucas, en los que están inmediatamente antes, Jesús ha entrado en discusión con los fariseos y ha puesto en evidencia la perversión de su corazón, es decir, la corrupción, el mostrar con sus actos o con sus palabras también como bueno lo malo y como malo lo bueno. Y de hecho eso es lo que hicieron con Jesús. Cuando lo veían obrar milagros, cumplir las obras que la misma Escritura anunciaba que habría cumplido el Mesías, ellos se negaron a aceptar que esas obras de Jesús eran el signo de que Él era el enviado de Dios. Y la condenación de ellos está en que, sabiendo, lo han rechazado abiertamente, con conciencia. Se obstinaron en no creer a Jesús e incluso llegaron a decir que lo que Él hacía no era obra de Dios, sino obra del demonio. Por eso Jesús declarará ante todos y se los dirá a ellos mismos que están equivocados, que están en el error, y pronunciará toda una serie de esos ay de ustedes, que denuncian no solo el pecado, sino el no querer dejar de obrar de ese modo. Esto no daña solamente a aquel que se obstina a permanecer en el error, sino que muchas veces o siempre aquel que decide obrar el mal se convierte como en un difusor de maldad para los demás, en un mal ejemplo, y en ocasiones llega a arrastrar a otros al error, haciéndose también así responsable de su perdición. En la Biblia también recordemos que cuando se habla de la palabra de Dios o la palabra de los hombres, se está refiriendo a una parte muy importante del ser humano. No es solamente el sentido del lenguaje, sino que las palabras son algo muy íntimo, porque revelan lo que hay en el interior del corazón. Y en el inicio del Evangelio de hoy, escuchamos que Jesús dice que a aquellos que lo reconozcan abiertamente, que lo proclamen, que lo declaren ante los hombres, también Él los reconocerá. Démonos cuenta cuánta importancia tienen nuestras palabras, pues con ellas manifestamos, como decíamos, nuestro ser, lo que llevamos dentro. Y quien reconoce a Jesús, quien declara que Él es el Hijo de Dios y busca también, en medio de sus contradicciones y dificultades, vivir de acuerdo a su palabra y a su enseñanza, Dios lo reconoce porque sabe que este Hijo suyo lo reconoce a Él como Padre y sabe que está necesitado también de perdón, de fortaleza, del don de su Espíritu para poder permanecer firme en la palabra y en la luz que ha recibido. Y en ese sentido, pues es muy bello que nosotros nos demos cuenta que Dios está de nuestra parte. Realmente Él busca sostenernos, no busca condenarnos, sino salvarnos. Y hace hasta lo imposible para que ninguno de sus hijos nos quedemos fuera de la salvación. Pero en cambio, aquellos que lo nieguen, como escuchamos en el Evangelio, los fariseos que se obstinan en rechazar a Jesús, aún sabiendo y reconociendo que los signos que Él da
son signos de que viene de parte de Dios, que Él es el enviado. Tampoco Dios podrá reconocerlos, porque no existe ninguna otra relación con Dios, sino es la de la comunión, la de la relación filial entre el Padre y el Hijo. Hemos sido realmente agraciados por este don de parte de Dios en Jesucristo. Dios nos reconoce como hijos, y esto ya debería darnos muchos motivos para alegrarnos y para agradecer con toda nuestra vida a Dios, porque así lo ha querido, porque siendo nosotros enemigos suyos, Él nos ha mostrado su amor y su misericordia y nos ha ofrecido el perdón, ofreciéndonos así, con este don inimaginable, de entrar a formar parte de esta comunión misma de Dios. Por eso es tan importante reconocer el amor de Dios, porque este reconocimiento es el que nos da la salvación. Y continúa Jesús diciendo unas palabras que podrían parecernos enigmáticas. Dice que aquel que blasfeme contra Él le será perdonado, pero a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, a ese no se le perdonará. Y muchas veces a lo mejor nos habremos preguntado, ¿cuál será este pecado que Dios no perdonará a los hombres? ¿En qué consiste esta blasfemia? Como ya decíamos, es esa obstinación abierta, esa negación consciente y ese deseo de estar en contra de Dios. La negación del perdón de parte de Dios no es una respuesta de venganza, como si, bueno, tú no me reconoces, pues yo tampoco, o tú no quieres mi perdón, pues yo tampoco te perdono. Esa no es la actitud de Dios. Recordemos que Él no actúa como los hombres. La negación del perdón de parte de Dios es consecuencia de que nosotros nos hemos cerrado a la obra y al perdón que nos llegan a través del Espíritu Santo. Es una actitud tan radical, una decisión tan fuerte, tan personal y tan libre y consciente, que el mismo Dios que nos ha creado libres la respeta. Y esto ciertamente a Dios no le hace ninguna gracia, no le procura ninguna felicidad. La felicidad de Dios nos ha mostrado Jesucristo, la felicidad del Padre está en que todos se salven. Pero la salvación es un ofrecimiento de parte de Dios, no es una imposición, no es una obligación, es un regalo, es un don que Dios ha preparado. Por eso es tan grande la fe, porque estamos creyendo en la bondad de Dios, en su corazón, en el amor tan grande que no podemos imaginar, que nos desborda y que nos llena de alegría. Ese amor es infinito, no tiene fin y es todo para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es quitar la barrera, dejar que su luz nos ilumine, que provoque en nosotros el reconocimiento de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra maldad, para que la gracia de Dios pueda actuar. De otra manera no podrá actuar, y por eso la condenación eterna también es posible. Es un camino que Dios no desea, pero que el ser humano, al negarse a la gracia divina, elige desgraciadamente para su perdición. Todo pecado es malo, todo pecado nos aleja de Dios, pone una barrera entre Dios y nosotros, y debemos buscar de abatir todas esas barreras, todos esos muros que nos separan de Dios, y buscar con todas nuestras fuerzas de permanecer en su luz, porque ahí está realmente la gracia, la alegría, la paz que Jesucristo ha venido a compartirnos. Y por eso también Jesús dice al final del Evangelio que no nos preocupemos cuando nos lleven ante los tribunales de lo que tendremos que decir, porque el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros hablará a través de nosotros. Esto no significa, como alguna vez me ha tocado escuchar de alguna persona, que yo no me preparo porque el Espíritu Santo hablará por mí. No, esa es una tontería. Es necesario conocer la palabra de Dios, es necesario vivirla, dar testimonio, y para quien vive en medio de esta comunión de amor con Dios, de su boca no podrán salir otras palabras más que aquellas que den cuenta de lo que hay dentro de él. Ante los demás, el cristiano también habla de lo que hay en su corazón, y si está Dios, no tenemos que preocuparnos, porque si realmente vivo esta comunión con Él, no tendremos que hacer otra cosa más que dar testimonio de eso que ya vivimos. Por eso es importante el discurso precedente de Jesús acerca de la hipocresía, porque cuando vivimos una relación hipócrita con Dios, cuando vivimos engañados, cuando vivimos en la falsedad, no podremos dar testimonio de Dios, porque Dios no está en nosotros, y nuestra boca no hablará de Dios, porque
porque en nuestro corazón no está Él. Así que en este día te invito a que des gracias a Dios desde lo más profundo de tu corazón por la fe que has recibido, porque la gracia de Dios ha podido abrir tu corazón, ha logrado romper y deshacer esa dureza con la cual a veces los seres humanos nos cubrimos. Y por haberle dado una oportunidad a Dios, hemos recibido dones, regalos de incalculable valor, que ciertamente no merecemos, pero que hemos heredado gracias a la bondad y a la generosidad del corazón amoroso de Dios. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.